Prólogo. Cada adversidad, cada circunstancia desagradable, cada fracaso y cada dolor físico lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. El mejor ensayo escrito por Ralph Waldo Emerson, Compensación, confirma esta verdad con elaborados detalles, y yo acabo de pasar por una experiencia que no solo la confirma, sino que me ha proporcionado los medios por los que puedo ayudar a millones de personas a convertir el dolor físico en un interludio constructivo de gran beneficio para ellos mismos. Estaba sentado en el sillón de un dentista en Los Ángeles, California, esperando a que me extrajera los últimos 9 dientes antes de colocarme una dentadura postiza provisional. Mi dentista me había anestesiado tanto el maxilar superior como el inferior, y estaba esperando, como yo pensaba, a que la anestesia hiciera efecto. Cada minuto me introducía un instrumento en la boca y parecía examinarme las encías. Después de un rato, le pregunté: «Doctor, ¿no está listo para empezar a sacarme los dientes?». Con cara de asombro me contestó: «¿Qué quiere decir con esa pregunta?». «Ya los he sacado casi todos. Mírelos, ahí están, sobre la mesa delante de usted». Miré y, efectivamente, me habían extraído 6 dientes sin que yo me diera cuenta. Siguió entonces una conversación entre mi dentista y yo, que me proporcionó la semilla de un beneficio equivalente como compensación por la operación dental a la que me había sometido. Puede que beneficie a millones de personas que lean mi historia y aprovechen la enseñanza cuando visiten a sus dentistas. Esa semilla llegó a convertirse en el plan y el propósito de este libro, inspirados en aquella conversación. Cuando me habían extraído las 3 últimas muelas, mi dentista preguntó: «¿Dónde estaba usted mientras yo le extraía 6 muelas?». «Fuera de aquí, en la emisora de radio KFUW», respondí, «ensayando mi próxima emisión dominical». «Bueno», exclamó mi dentista, «llevo más de 30 años practicando la odontología y nunca antes había tenido a un paciente sentado en mi sillón al que le extrajeran los dientes sin saberlo. ¿Cómo demonios ha podido hacerlo?». «Fue muy fácil», respondí. «Acondicioné mi mente para esta operación antes de que usted la iniciara. Parte de ese condicionamiento consistió en mi completa disociación de la misma, concentrando mi mente en algo agradable y alejado de la operación en sí». «Hombre vivo», contestó mi dentista, «si usted sabe cómo enseñar a otros a condicionar sus mentes para el trabajo dental, de modo que le pierdan el miedo a la odontología, y publica su fórmula en un libro, los dentistas de este país le ayudaremos a vender 1 millón de copias en un año». Antes de salir de la consulta de mi dentista aquel día, yo ya había planeado este volumen y esbozado todo un método, mediante el cual podía convertir el miedo a la odontología en un magnífico interludio que puede llevarle a millones de personas la fórmula para dominar el dolor físico. Una característica extraña de esta fórmula es que se basa en el mismo método por el cual he ayudado a millones de personas a entrenar sus mentes para la prosperidad material. Esa fórmula ha estado más de 50 años en constante fabricación. Comenzó cuando Andrew Carnegie me encargó que organizara la primera filosofía práctica del mundo sobre el logro individual, y su perfeccionamiento ha procedido de las experiencias personales de más de 500 de las personas de mayor éxito en los Estados Unidos que colaboraron conmigo en el perfeccionamiento de esa filosofía. Antes de entregar la fórmula, será necesario que ayude al lector a preparar su mente para recibirla. Del mismo modo que hay que dominar los fundamentos de las matemáticas elementales antes de pasar a las matemáticas superiores, también hay que adquirir el conocimiento del condicionamiento mental paso a paso, estudiando los temas importantes que están relacionados con este conocimiento, tal como se expone en los capítulos que siguen. Siguiéndome paciente y reflexivamente a través de las páginas de este volumen, tú puedes encontrar un nuevo mundo de riquezas que no sabías que poseías. Voy a describir, en un lenguaje sencillo que cualquiera puede entender, la fórmula que me ayudó a convertir la penosa cirugía dental en un magnífico interludio totalmente libre de dolor. Pero eso es solo el principio. El sistema de condicionamiento mental que revelaré en este libro te ayudará a dominar muchas circunstancias de la vida que no deseas, como el dolor físico, la pena, el miedo y la desesperación. A la vez,
te preparará para adquirir las cosas que sí deseas, como la paz mental, la autocomprensión, la prosperidad económica y la armonía en tus relaciones humanas. Este volumen es, con mucho, el más revelador en términos de franqueza absoluta, de muchos temas que he dejado por fuera en mis libros anteriores, porque he querido presentarlos bajo los auspicios de dentistas y médicos, cuyos pacientes necesitan gran parte de la información que estos temas contienen. En mis libros anteriores he mostrado cómo rentabilizar el trabajo, la profesión o el negocio de cada uno. Y se calcula que mis libros han ayudado a millones de personas a prosperar económicamente. En este volumen me he propuesto ayudar a la gente a hacer que la vida sea rentable en términos de su propia elección, a través de un sistema de autodisciplina que tiene la asombrosa ventaja de estar sujeto a la prueba de su solidez por cada lector de este volumen. Por último, he escrito este libro para las personas que tienen problemas personales que no han podido resolver y circunstancias desagradables que deben dominar, con la esperanza de que sea de gran beneficio para cada persona que lo lea, y refleje así la confianza de mis amigos médicos y dentistas para que puedan recomendarlo a sus pacientes. Al principio, solo planeaba escribir un libro que ayudara a las personas a condicionar sus mentes para la odontología o la cirugía. Pero a medida que comencé a esbozar el esqueleto de su contenido, imaginé un propósito mucho mayor que el original, un propósito que daría al lector el beneficio completo de más de 40 años de investigación sobre las causas, tanto del éxito como del fracaso, de la felicidad y la miseria. Conocimientos muy importantes que acumulé mientras organizaba La ciencia del éxito, la cual ahora aparece publicada bajo muchos títulos diferentes, con leales lectores en casi todo el mundo. En los capítulos que siguen presentaré algunos de los grandes milagros de la vida a través de los cuales mis lectores pueden descubrir y apropiarse de las 12 grandes riquezas, las cuales serán descritas en un capítulo posterior. También revelaré los medios por los que el miedo, la pobreza, la tristeza, el fracaso y el dolor físico pueden transmutarse en fuerzas inspiradoras de gran beneficio. Si lees con una mente abierta los capítulos que siguen, se te revelará el mayor de todos los milagros, uno que no puedo describir porque solo tú lo conoces y está enteramente bajo tu control. Este milagro contiene una clave secreta capaz de hacerte libre y de ayudarte a ser dueño de las 12 grandes riquezas de la vida. Puede traerte paz mental y darte una vida buena y equilibrada, de manera consistente en cada circunstancia y en cada sutil asunto que necesites o desees. En este libro se te dará, a través de la descripción de cómo crear tus milagros, una mitad de esa clave secreta. Pero la otra mitad está en tu posesión y debe ser añadida a la mitad que te proporcionaré. A medida que leas estos capítulos, se te revelará esa mitad que ya posees, y cuando la reconozcas, aduéñate de ella y comienza a transformarla en una vida plena, fruto de tu propia creación. Comprenderás en ese momento que este libro te ha dado algo mucho más importante que una simple técnica para eliminar el miedo al dolor físico de la odontología o de la cirugía. Comprenderás que, habiéndote convertido en el maestro de algunas cosas sencillas, podrás convertirte también en el maestro de cosas mucho mayores. Napoleón Hill. Capítulo 1. Todo el mundo puede hacer milagros. Un padre que esperaba un hijo se paseaba por el pasillo delante del quirófano del hospital, esperando a saber si era niño o niña. Se abrió la puerta, salieron 2 enfermeras y pasaron junto al padre que esperaba sin ni siquiera mirarlo. Entonces, el médico se acercó a la puerta. Dudó un momento e indicó al impaciente padre que entrara. «Antes de que entre», comenzó el médico, «debo prepararle para un shock. Es un niño y nació sin orejas, no tiene la menor señal de orejas y, por supuesto, será sordo toda su vida». «Eso no es verdad», exclamó el padre. «Puede que haya nacido sin orejas, pero no será sordo de por vida». «No se altere», respondió el médico. «Simplemente prepárese para aceptar las cosas como son, y no como usted desea que sean». La ciencia médica ha conocido otros casos como el de su hijo, y ninguno de los niños nacidos en su condición aprendió jamás a oír. «Doctor,
Siento un gran respeto por su habilidad como médico, pero yo también soy médico en cierto sentido, pues he descubierto un poderoso remedio suficiente para las necesidades humanas en prácticamente todas las circunstancias. El primer paso que uno debe dar al aplicar este remedio es negarse a aceptar como inevitable cualquier circunstancia que uno no desee. Y yo le notifico, aquí y ahora, que nunca aceptaré la aflicción de mi hijo como algo que no puede corregirse. El médico no replicó, pero la expresión de asombro de su rostro decía claramente: «Pobre hombre, lo siento por usted, pero tarde o temprano descubrirá que hay algunas circunstancias de la vida que uno se ve obligado a aceptar». Cogió al padre por el brazo y entró en la habitación donde le esperaban la madre y el niño. Hizo retroceder la extensión y se quedó en silencio mientras el padre contemplaba lo que el médico creía, sinceramente, que era una de esas circunstancias de la vida que uno debe resignarse a aceptar. El tiempo avanzó rápidamente. 25 años después, otro médico salió sonriente de su laboratorio con unas radiografías en las manos. «Milagroso», exclamó, «he radiografiado la cabeza de este joven desde todos los ángulos posibles, y no veo indicios de que posea ningún tipo de aparato auditivo. Sin embargo, mis pruebas muestran que tiene el 65% de su capacidad auditiva normal». El médico era un conocido otorrino de la ciudad de Nueva York, y las radiografías que tenía en sus manos estaban hechas de la cabeza del joven que, sin duda, habría sido sordo de por vida de no haber sido por la intervención de un padre que se negó a aceptar esa condición y que hizo algo para que la naturaleza la corrigiera. Puedo dar fe de la veracidad de estas afirmaciones porque el padre que se negó a aceptar como incurable una aflicción tan grande como la de que su hijo nazca sin orejas, soy yo. Durante casi 9 años, dediqué la mayor parte de mi tiempo a la aplicación de un poder que finalmente devolvió a mi hijo el 65% de su audición normal. Fue suficiente para permitirle ir a la escuela primaria, secundaria y universidad con notas iguales a las de los mejores estudiantes. Y fue suficiente para permitirle adaptarse a la vida de manera que viviera normalmente y sin inconvenientes ni vergüenzas, como las que sufren la mayoría de las personas sordas. ¿Cómo se realizó este milagro? ¿Quién o qué lo realizó? ¿Y qué ocurrió dentro de la cabeza del niño nacido sin orejas que le permitió desarrollar una capacidad auditiva suficiente para llevar una vida satisfactoria? Estas mismas preguntas se plantearon al otorrino. He aquí su respuesta. Sin duda, las directrices psicológicas que el padre dio a través de la mente subconsciente del niño influyeron en la naturaleza para improvisar algún tipo de sistema nervioso que conectó las paredes internas del cráneo con el cerebro y permitió al niño oír por un mecanismo que ahora se conoce como conducción ósea. Espero que, cuando el lector haya terminado de leer este volumen, se le haya revelado la naturaleza exacta del milagro que salvó a un niño de pasar su vida como un sordo. Ese es el principal objetivo de este libro. El autor ha sido ayudado por este milagro desde que tuvo conciencia de él por primera vez, cuando era muy joven. Le ha ayudado a dominar el miedo, la superstición, la ignorancia y la pobreza, los 4 enemigos de la humanidad ante los que tantas personas se rinden sin luchar porque no entienden cómo aplicar el milagro de negarse a aceptar de la vida lo que no quieren. La naturaleza exacta del milagro es algo que una persona no puede describir a otra hasta que ésta haya sido condicionada mentalmente para recibirlo. Por esta razón, puede ser necesario que el lector lea y analice todos los capítulos siguientes de este libro antes de estar condicionado para recibir el significado completo del milagro. En este capítulo se han descrito algunas pistas muy definidas, pero puede que no sean suficientes para revelar el secreto supremo por el cual uno puede rechazar con éxito de la vida aquello que no desea. Este secreto es digno de búsqueda seria, porque es la llave maestra que abrirá las puertas a múltiples bendiciones para todos los que lo poseen, incluyendo el dominio del terror de la cirugía dental y médica. La actitud mental con que usted lea este libro determinará, en gran medida, el momento y el lugar del mismo en que el secreto le será revelado.
Por lo tanto, volvamos nuestra atención a algunos de los profundos potenciales de una actitud mental positiva. Si usted tiene su actitud mental bajo control, puede controlar casi todas las demás circunstancias que afectan a su vida, incluyendo sus miedos y preocupaciones de cualquier naturaleza. ¿Qué importancia tiene la actitud mental? Analicemos el papel que desempeña la actitud mental en nuestras vidas y aprenderemos lo importante que es. Tu actitud mental es el factor principal que atrae a las personas hacia ti en un espíritu de amistad, o las repele, según que tu actitud sea positiva o negativa. Y tú eres la única persona que puede determinar cuál será. La actitud mental es un factor importante en el mantenimiento de una buena salud física. Todos los médicos saben, y la mayoría de ellos lo admiten, que la actitud mental del paciente es más importante en la curación de las dolencias físicas que cualquier otro factor. La actitud mental es un factor determinante, quizás el más importante, de los resultados que se obtienen con la oración. Desde hace mucho tiempo se sabe que cuando uno acude a la oración con una actitud mental dominada por el miedo, la duda y la ansiedad, solo se experimentan resultados negativos. Solo las oraciones que están respaldadas por una actitud mental de profunda fe pueden esperar resultados positivos. Tu actitud mental, mientras conduces un automóvil en la vía pública, determina en gran medida si eres un buen conductor o un peligro de tráfico que pone en riesgo su propia vida y la de los demás. Se dice que la mayoría de los accidentes de tráfico se producen por conducir en estado de embriaguez, por ira o por algún tipo de ansiedad o preocupación excesiva por parte de los conductores. Tu actitud mental determina en gran medida si encuentras paz mental o vas por la vida en un estado de frustración y miseria. La actitud mental es la urdimbre y la trama de todas las ventas, independientemente de lo que se venda, productos, servicios personales o cualquier otra mercancía. Una persona con una actitud mental negativa no puede vender nada. Puede recibir un pedido de alguien que le compra algo, pero no ha vendido nada. La transacción fue enteramente de compra. Tal vez usted haya visto esta verdad demostrada en muchas tiendas al por menor, donde las mentes de los vendedores claramente no están dirigidas a complacer a los clientes. La actitud mental controla en gran medida el espacio que uno ocupa en la vida, el éxito que uno alcanza, los amigos que uno hace y las contribuciones que uno deja para la posteridad. No sería exagerado decir que la actitud mental lo es todo. La actitud mental es el medio por el cual uno puede condicionar su mente para pasar por cirugía u odontología sin miedo al dolor físico. Los medios por los cuales esto se puede lograr se describen claramente en los capítulos siguientes. Hay quienes creen que la actitud mental de una persona, mientras ocupa su cuerpo físico durante la vida, influye en lo que le sucederá después de la muerte. No hay ninguna prueba de esta teoría, excepto que es obviamente lógica. Por último, la prueba más convincente de la importancia de la actitud mental es el hecho de que es la única cosa sobre la que se ha concedido a alguien el privilegio completo e inquestionable del control personal. No podemos controlar los pensamientos o las acciones de otras personas. No podemos controlar ni nuestra entrada ni nuestra salida de este mundo. Pero sí tenemos el privilegio inexorable de controlar cada pensamiento que liberamos de nuestra mente, desde el momento en que empezamos a pensar hasta el momento en que la vida termina. He aquí, pues, el más profundo, el más significativo de todos los hechos que influyen en la vida de un individuo. Es lógico que, al dar a cada persona el control total sobre su pensamiento, el Creador pretendiera que éste fuera un bien inestimable. Y es precisamente eso, porque la mente es el único medio por el que un individuo puede planificar su propia vida y vivirla como elija. Henley, el poeta, debió comprender esta gran verdad cuando escribió el verso: «Yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma». En verdad, podemos llegar a ser los capitanes de nuestro destino mundano precisamente en la medida en que tomamos posesión de nuestras mentes y las dirigimos hacia fines definidos mediante el control de nuestras actitudes mentales. La actitud mental puede ser negativa o positiva.
Solo una actitud mental positiva da sus frutos en los asuntos de nuestra vida cotidiana, así que veamos qué es y cómo podemos conseguirla y aplicarla en la lucha por las cosas y circunstancias que deseamos en la vida. Una actitud mental positiva tiene muchas facetas e innumerables combinaciones para su aplicación en relación con cada circunstancia que afecta a nuestras vidas. En primer lugar, una actitud mental positiva es el propósito fijo de hacer que cada experiencia, sea agradable o desagradable, produzca alguna forma de beneficio que nos ayude a equilibrar nuestras vidas con todas las cosas que conducen a la paz mental. Es el hábito de buscar la semilla de un beneficio equivalente que viene con cada fracaso, derrota o adversidad que experimentamos, y hacer que esa semilla germine en algo beneficioso. Solo una actitud mental positiva puede reconocer y beneficiarse de las lecciones o la semilla de un beneficio equivalente que viene con todas las cosas desagradables que uno experimenta. Una actitud mental positiva es el hábito de mantener la mente ocupada en las cosas que uno desea en la vida y alejada de las cosas que uno no desea. La mayoría de la gente va por la vida con sus actitudes mentales dominadas por miedos, ansiedades y preocupaciones que, de alguna manera, hacen su aparición tarde o temprano. Y lo más extraño de esta verdad es que estas personas a menudo culpan a otras personas por las desgracias que ellos mismos han provocado con sus actitudes mentales negativas. La mente tiene una forma definida de revestir los pensamientos con equivalentes físicos apropiados. Piensa en términos de pobreza y vivirás en la pobreza. Piensa en términos de opulencia y atraerás la opulencia. A través de la ley eterna de la atracción armoniosa, los pensamientos siempre se revisten de cosas materiales apropiadas a su naturaleza. Una actitud mental positiva es el hábito de considerar todas las circunstancias desagradables con las que uno se encuentra como meras oportunidades, para que uno ponga a prueba su capacidad de elevarse por encima de ellas, buscando esa semilla de un beneficio equivalente y poniéndola a trabajar. Una actitud mental positiva es el hábito de evaluar todos los problemas y distinguir la diferencia entre los que uno puede controlar y los que no. La persona con una actitud mental positiva se esfuerza por resolver los problemas que puede controlar y se relaciona con los que no puede controlar de modo que no influyan negativamente en su actitud mental. Una actitud mental positiva ayuda a tener en cuenta las debilidades y flaquezas de los demás, sin escandalizarse por su mentalidad negativa, ni dejarse influir por su forma de pensar. Una actitud mental positiva es el hábito de actuar con firmeza de propósito, creyendo plenamente tanto en la solidez de ese propósito como en la propia capacidad para alcanzarlo. Es el hábito de dar la milla extra, brindando más y mejor servicio del que uno está obligado a prestar, y hacerlo de una manera amistosa y agradable. Es el hábito de elegir un objetivo concreto y marchar hacia su consecución sin vacilar a causa de los elogios o las críticas. Es el hábito de buscar las buenas cualidades en otras personas y esperar encontrarlas, al mismo tiempo que se está preparado para reconocer los aspectos desfavorables sin caer en un estado de ánimo negativo. Es el hábito de afrontar todos los hechos que afectan a la propia vida, tanto los agradables como los desagradables, y mantener la cabeza fría cuando surgen emergencias desagradables. Es el reconocimiento del poder universal, de la inteligencia infinita, y la certeza de que puede ser manejado y dirigido hacia la consecución de fines definidos a través de la fe. Una actitud mental positiva es el principal medio por el cual Alcohólicos Anónimos ha ayudado a innumerables hombres y mujeres a curarse del alcoholismo. También es la base de la curación del hábito de fumar en exceso. Es el medio de todas las formas de condicionamiento mental para cualquier propósito, incluyendo la eliminación de todo tipo de miedo. Todos los hábitos, buenos o malos, voluntarios o involuntarios, son establecidos por la propia actitud mental. Es el medio por el cual uno puede transmutar hábitos y circunstancias desagradables en alguna forma de beneficio. Una actitud mental positiva es el único medio por el cual uno puede ejercer el derecho inherente de mantener el control completo sobre su mente, sin la ayuda o el obstáculo de nadie.
y es el medio por el cual los tropiezos pueden ser transmutados en peldaños de progreso en toda labor. La actitud mental se revela de una persona a otra, sin palabras habladas, signos o acciones por medio de la telepatía. Por lo tanto, es contagiosa. La actitud mental de una persona mientras come ayuda a la digestión o la retarda, y una actitud mental negativa puede paralizar por completo las fuerzas digestivas. La actitud mental de un orador público a menudo determina cómo se interpreta su discurso, incluso más eficazmente que las palabras que utiliza. Del mismo modo, la actitud mental de un escritor mientras escribe se transmite al lector, detrás de las líneas de su escritura. Mediante el condicionamiento y el control adecuados de la actitud mental, uno puede condicionar su mente para enfrentarse a cualquier tipo de circunstancia desagradable sin alterarse por ella, incluyendo la emergencia de la muerte de seres queridos. La actitud mental es una puerta de doble sentido en el camino de la vida, que puede girar en un sentido hacia el éxito y, en el otro, hacia el fracaso. La tragedia es que la mayoría de la gente abre la puerta en la dirección equivocada. La actitud mental del paciente es la mejor ayuda del médico, o su mayor obstáculo en el tratamiento de las dolencias físicas, dependiendo de si la actitud es positiva o negativa. A partir de las afirmaciones de los hechos conocidos, uno puede comprender fácilmente por qué la actitud mental lo es todo, porque influye en cada experiencia con la que nos encontramos y está bajo nuestro completo control en todo momento. Qué profundo pensamiento es reconocer que lo único que puede darnos éxito o traernos fracaso, bendecirnos con paz mental o maldecirnos con miseria todos los días de nuestras vidas, es simplemente el privilegio de tomar posesión de nuestras propias mentes y guiarlas hacia cualquier fin que elijamos a través de nuestra actitud mental. ¿Cómo se puede controlar la actitud mental? El punto de partida del control de la actitud mental es el motivo y el deseo. Nadie hace nada sin un motivo o motivos, y cuanto más fuerte sea el motivo, más fácil será controlar la actitud mental. La actitud mental puede ser influenciada y controlada por una serie de factores, tales como 1. Por un deseo ardiente de alcanzar un propósito definido, basado en uno o más de los 9 motivos básicos que activan todo esfuerzo humano. Ver la lista de los 9 motivos básicos en el capítulo 7. Se puede condicionar la mente para que automáticamente elija y lleve a cabo objetivos positivos definidos, ya sea con la ayuda de los 8 príncipes guías, o alguna otra técnica similar que mantenga la mente ocupada en el logro de objetivos positivos, tanto cuando uno está dormido como cuando se está despierto. La naturaleza de los 8 príncipes guías se describe en el capítulo 4. 2. Mediante la estrecha asociación con personas que inspiran el compromiso activo con propósitos positivos y el rechazo a ser influenciado por personas de mentalidad negativa. 3. Mediante la autosugestión, a través de la cual la mente recibe constantemente directivas positivas hasta que atrae solo aquello a lo que estas directivas llaman. 4. Mediante un profundo reconocimiento, a través de su adopción y uso, del privilegio exclusivo del individuo de controlar y dirigir su propia mente. Y 5. Con la ayuda de una herramienta que permite dar a la mente subconsciente directivas definidas mientras se duerme. Tal herramienta se describe brevemente en el capítulo 4. Nuestro gran estilo de vida americano, nuestro incomparable sistema de libre empresa y la libertad personal de la que nos sentimos tan orgullosos no son más que la actitud mental de personas organizadas y dirigidas a fines especializados. El único factor del American Way of Life que destaca audazmente sobre todos los demás consiste en las leyes y mecanismos de gobierno que hemos establecido para proteger al individuo en su libertad de controlar su propia actitud mental. Fue esta libertad de control sobre la actitud mental la que nos dio los grandes líderes que modelaron nuestro estilo de vida americano y nuestro gran sistema de libre empresa. Y es significativo que solo aquellos que se movían con una actitud mental positiva se convirtieron en líderes. La actitud mental positiva de Thomas Edison lo sostuvo a través de más de 10.000 fracasos y lo llevó al descubrimiento de la lámpara eléctrica incandescente, la cual marcó el comienzo de la gran era eléctrica y las fabulosas riquezas que nos dio.
La actitud mental positiva de Henry Ford le mantuvo a flote durante sus primeras luchas en la construcción de su primer automóvil y le sirvió como su mayor y más importante as para establecer el monumental imperio industrial que le hizo más rico que el rey Creso y proporcionó empleo, directa e indirectamente, a quizás más de 10 millones de hombres y mujeres. La actitud mental positiva de Andrew Carnegie le sacó de la pobreza y la oscuridad y le sirvió como su mayor activo en el establecimiento de una industria que dio origen a la gran era del acero, que ahora sirve como el eslabón más importante de todo nuestro sistema económico. La actitud mental positiva de Mahatma Gandhi, él la llamaba resistencia pasiva, pudo más que el gran poder de las fuerzas militares británicas que gobernaron la India durante muchas generaciones. Fue la actitud mental positiva de Gandhi la que reunió a una alianza de mentes maestras de más de 200 millones de sus conciudadanos que dieron un poderoso poder a su resistencia pasiva y liberaron a la India del control británico sin disparar un arma ni perder un solo soldado. Fue la actitud mental positiva en la construcción del magnífico puente colgante Golden Gate que logró hacer realidad el puente de un solo vano más largo del mundo, a pesar de que en un primer intento todo indicaba que la obra era imposible a nivel de ingeniería. Dondequiera que encontremos liderazgo y grandes logros en cualquier nivel de la vida, en cualquier labor u ocupación, reconocemos que se basan en una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva es la suma total de esperanzas, deseos y creencias, sumadas y transmutadas en fe. Y la fe es la puerta abierta a la inteligencia infinita que solo puede ser apropiada y utilizada por aquellos que mantienen una actitud mental positiva. Y el hecho más profundo con respecto a una actitud mental positiva es que todo el mundo tiene el privilegio de adoptarla y utilizarla para todos los propósitos, sin dinero y sin precio. El secreto por el cual esta profunda verdad puede enriquecer tu mente y darte dominio sobre los obstáculos a la felicidad que puedas encontrar durante el resto de tu vida, se irá revelando en los capítulos que siguen. Léelos con una mente abierta y serás recompensado con riqueza suficiente para darte una vida cómoda, equilibrada, libre de miedos y con una paz mental que perdure siempre. En esos capítulos que siguen, conocerás a la persona más grande que vive actualmente. Cuando descubras el nombre de esta persona, marca la página donde te fue revelado y fírmala, porque habrás descubierto un nuevo significado para el propósito por el cual estás en este planeta durante el breve lapso de tiempo llamado vida. También hallarás instrucciones minuciosas para ajustar tu actitud mental, con el fin de eliminar el miedo a la cirugía dental o médica. Este capítulo sobre la actitud mental es una especie de vista previa que te preparará para aceptar y utilizar esas instrucciones para la eliminación de lo desagradable en relación con una cirugía o cualquier otra circunstancia indeseable con la que te puedes topar. Capítulo 2. Una visita por el Valle de los Milagros de la Vida. Hace poco volví las páginas del gran libro del tiempo, en el que se ha registrado mi propio y magnífico interludio con la vida, y en las páginas marcadas como cosas que he desechado por ser inofensivas o inútiles en la vida, descubrí una mina de oro de riquezas que revelaré a través de este volumen. ¿Por qué esperé tanto tiempo para hacer este descubrimiento de las fabulosas riquezas que había pasado por alto? La respuesta será obvia cuando haya descrito la naturaleza de mi descubrimiento. Antes de poder hacer este descubrimiento, tuve que alcanzar la mayoría de edad espiritual. Tuve que cambiar la juventud por la madurez para adquirir la sabiduría suficiente que me diera la capacidad de reconocer e interpretar adecuadamente estas grandes riquezas desde dentro, a través de ojos que no se dejan engañar por los falsos hábitos de los hombres. Al pasar lentamente las páginas de este asombroso registro en el libro del tiempo, me sorprendió descubrir que todo, cada circunstancia conocida por el hombre, cada error y cada fracaso y cada angustia, pueden llegar a ser altamente beneficiosos cuando uno se relaciona con ellos en un espíritu de armonía y comprensión de la naturaleza y el propósito. Y me sorprendí agradablemente al aprender
analizando todas las circunstancias de mi pasado que había considerado desagradables y perjudiciales en su momento, que cada una de ellas había producido muchas de las únicas cosas de valor permanente que ahora poseo. Durante mi exploración de este gran libro del tiempo, descubrí un método previamente desconocido por el cual todos los fracasos, errores y frustraciones del pasado del hombre pueden ser transmutados en las más ricas bendiciones conocidas por la humanidad. Fue este descubrimiento lo que no me dejó otra alternativa que escribir este volumen en beneficio de aquellos que están buscando a tientas en la oscuridad el camino hacia la paz mental, al igual que yo estuve buscándolo ciegamente durante casi 40 años, antes de hurgar en el montón de chatarra, de ideas y cosas que había temido y desechado por inútiles. Creía que el secreto del éxito solo podía revelarse estudiando a los que tenían éxito. Habiendo recibido el encargo de Andrew Carnegie de dar al mundo su primera filosofía práctica del éxito, y habiendo tenido acceso cercano, a través del señor Carnegie, a más de 500 de los triunfadores de mayor rango de su época, naturalmente miré a estos hombres de grandes logros como la única fuente de conocimiento utilizable, digna de ser considerada por aquellos que están tratando de encontrar su lugar en un mundo intensamente competitivo. Pero ahora he abandonado esta falsa conclusión porque he descubierto que las leyes eternas del éxito humano están tan al alcance de los pobres y los humildes como de los ricos y los poderosos. La primera vez que me di cuenta de esta gran verdad fue en mi primer encuentro con un hombre negro sin educación que había nacido en el sur de Estados Unidos y se ganaba el pan con el sudor de su frente. Cuando me enteré de su historia, lo busqué y lo analicé con detenimiento y espíritu crítico, pues tenía un vivo deseo de conocer el verdadero secreto de su dramático renacimiento de harapos a riquezas en un tiempo increíblemente breve. En un caluroso día de verano, este hombre se detuvo al final de una hilera de algodón. Se apoyó en el mango de la azada, se secó la frente y gritó con agonía: «Oh, Señor, ¿por qué tengo que trabajar así y no consigo nada más que una choza para dormir y pan duro para comer?» Su grito obtuvo respuesta y dio comienzo a una serie de acontecimientos que cambiaron la vida de millones de personas destinadas a escuchar su historia. He elegido la historia de este hombre como introducción a este capítulo, porque ilustra perfectamente la solidez de los consejos que ofreceré en los capítulos siguientes, a quienes buscan riquezas materiales, paz mental y una mejor comprensión de los medios para dominar todas las circunstancias desagradables. Debido al lugar de su nacimiento y al color de su piel, este hombre tenía 2 cartas en su contra desde el principio, pero puramente por esa cuestión de azar sintonizó con uno de los grandes milagros de la vida que se describirá más adelante, y se elevó a sí mismo a una posición de fama y fortuna desconocida para la mayoría de la gente, incluso aquellos que han tenido el privilegio de acceder a educación formal en nuestras grandes universidades. En primer lugar, la respuesta a la pregunta del hombre lo puso en contacto con el primer principio del éxito personal, la definición de propósito y un plan definido para su consecución. En primer lugar, la respuesta a la pregunta del hombre lo puso en contacto con el primer principio del éxito personal, la definición de propósito y un plan definido para su consecución. Y ese propósito era nada menos que el cambio de su vieja personalidad por una mucho mayor, una personalidad con el poder de adquirir lo que deseara sin importar raza, credo o color, el tipo de personalidad que me esforzaré por ayudar a alcanzar a cada lector de este volumen. Por consiguiente, en cumplimiento de la respuesta que el hombre recibió a su pregunta, se nombró a sí mismo para servir en sumo sacerdocio como Dios en persona, el único y verdadero Dios viviente para todos los pueblos de la tierra. Independientemente de lo que uno pueda pensar de la elección de un hombre de un propósito mayor definido, no se le puede acusar de tener complejo de inferioridad, que es la influencia dominante en tantas vidas. Ahora bien,
Antes de que salgan conclusiones apresuradas acerca de la autodesignación de este hombre a una posición tan elevada en la vida, permítanme darles un resumen de lo lejos que ya ha llegado en el logro de su propósito principal. Tal vez así eviten caer en prejuicios, y en lugar de condenarlo, podría ser más beneficioso si extraen alguna enseñanza de los poderes que él adoptó, para elevarse a ustedes mismos hacia una posición más elevada en la vida. Este hombre se dio a sí mismo el impresionante seudónimo de Padre Divino. Ganó millones de seguidores, incluyendo un gran número de blancos, ubicados en casi todos los estados de los Estados Unidos y en algunos países extranjeros. El Padre Divino recibió la administración de grandes cantidades de dinero, todo en forma de donaciones voluntarias. Viajaba en un Rolls Royce y dormía en sus propios hoteles en muchas de las ciudades que visitaba, por lo que nunca se planteó la cuestión de que se alojara en un lugar que no fuera el más agradable. La barrera del color no le afectaba. Su enorme y compleja organización gestionaba muchos tipos de negocios, desde carritos de compra hasta tiendas de ropa y restaurantes, todos ellos atendidos por personal voluntario. El bien que la opulencia del Padre Divino aportó a los demás no nos concierne aquí. No pretendo vender al Padre Divino a nadie a estas alturas, desde luego. Sin embargo, el propósito del autor es darles a conocer la naturaleza del milagro con el que tropezó el Padre Divino, tal vez por pura casualidad, que le liberó de la desventaja de la pobreza y la falta de educación y le hizo extremadamente rico. Esta información está pensada para tu beneficio, no para que emules al Padre Divino, sino para inspirarte a superarle en tu propio campo de servicio a la humanidad, ya sea en el ámbito de la religión o en algún otro servicio útil. O también puedes contentarte con utilizar la información simplemente para alivianar las cargas de tu propia vida personal. El secreto de las riquezas del Padre Divino no es nuevo para mí. He dedicado más de 40 años a su estudio y lo he visto funcionar con éxito en la vida de más de 500 de los hombres más destacados de esta nación con los que he trabajado y que colaboraron conmigo durante un largo periodo de años en la organización de la ciencia del éxito, hombres como Henry Ford, Thomas A. Edison, el Dr. Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson y William Howard Taft. El hecho más extraño con respecto a este secreto supremo del éxito personal, según lo revelado por el estudio cercano de esos hombres distinguidos con quienes trabajé, era que ni uno de ellos, con excepción de 3, entendió la fuente verdadera de su éxito, o la naturaleza del poder que lo hizo posible en una escala tan fabulosa. La gran mayoría de ellos tropezó con este gran milagro de manera muy parecida a como lo hizo el Padre Divino. Aquellos que buscan el verdadero secreto de sus logros no pasarán por alto el hecho de que si tuvieron un seguimiento voluntario de 30 millones de personas, o incluso de solo 1 millón, debieron haber poseído algún misterioso poder de atracción que no suelen poseer aquellos que están motivados enteramente por la codicia de cosas materiales. Aquí, como en otros capítulos, el autor se ha esforzado por subrayar el hecho de que el secreto de la prosperidad financiera es precisamente el mismo que permite transmutar el dolor físico o cualquier circunstancia desagradable en beneficios. En este capítulo y en los siguientes, describiré detalladamente el milagro responsable del éxito del Padre Divino, pero haré más que eso. Describiré algunos milagros adicionales disponibles para todos los pueblos de la tierra, milagros que son solo parcialmente reconocidos y raramente utilizados, aunque proporcionan el camino real hacia la paz mental y las riquezas materiales en abundancia. Todos, excepto aproximadamente una persona de cada 10 millones de personas que lean la lista de milagros que voy a describir, quedarán conmocionados y sorprendidos al saber que los he enumerado como riquezas potenciales del más alto orden. Esa persona de cada 10 millones no se escandalizará ni se sorprenderá porque pertenecerá a la misma clase que Edison, Ford y el Padre Divino, que tropezaron con el milagro y lo utilizaron para moldear el destino según sus propios modelos de vida.
A medida que viajamos a través del Valle de los Milagros de la vida, uno de los cuales fue definitivamente responsable de la transición del Padre Divino, de la pobreza extrema y la ignorancia a una riqueza fabulosa y la sabiduría suficiente para administrarla, tendrás motivos para regocijarte si reconoces el milagro particular por el cual se produjo este cambio. Si no haces el descubrimiento en este capítulo, puede que te sea revelado en capítulos posteriores donde he registrado todo lo que se sabe del camino que conduce a la paz mental y a la abundancia. He aquí algunas claves que pueden ayudarte a analizar con precisión al Padre Divino. La hora, el lugar y las circunstancias exactas en que tuvo lugar su nuevo nacimiento fueron asuntos enteramente de su propia elección y bajo su control. Nadie le ayudó ni le sugirió la posibilidad de que se deshiciera de la ignorancia y la pobreza y asumiera, en su lugar, una riqueza y una sabiduría fabulosas. Este punto se enfatiza porque naturalmente sugiere que cualquier cosa que un hombre sin educación haya hecho, cualquier otra persona de igual capacidad mental puede duplicarlo o superarlo en cualquier campo elegido del esfuerzo humano. ¿Podría alguien dudar razonablemente de que la fórmula mediante la cual este hombre cambió la pobreza por vastas riquezas puede servir también para transmutar cualquier circunstancia indeseable en un beneficio de proporciones equivalentes? ¿En qué consiste la diferencia entre este hombre en particular y los demás de su raza que viven en los Estados Unidos y que gozan de los mismos privilegios que él había adquirido para sí mismo? La respuesta a esta pregunta puede darle una pista sólida sobre el milagro que transformó a este autoproclamado Mesías, de un don nadie en la más extrema de las pobrezas, a un alguien en el mando de la sobreabundancia. El milagro responsable del cambio de vida del Padre Divino es precisamente el mismo que elevó a Henry Ford, Thomas A. Edison y Andrew Carnegie a alturas estupendas de logros personales en sus respectivos campos, y es el mismo milagro que ha sido responsable de todos los progresos realizados por la raza humana en todos los campos de actividad. Con la ayuda de este milagro, Milo C. Jones, propietario de una pequeña granja cerca de Fort Atkinson, Wisconsin, se hizo millonario después de haber sufrido una doble parálisis, y logró su éxito en la misma granja en la que antes solo había ganado lo justo para vivir. Los alumnos de quien estas líneas escribe, que han encontrado la prosperidad, han resuelto problemas personales imposibles y han hallado la paz de espíritu gracias a la ayuda del milagro. Son legión. Existen en casi todos los ámbitos de la vida, en todos los negocios, en todas las profesiones, distribuidos por gran parte del mundo. Por esta razón, las claridades que aparecen en este volumen han sido adecuadamente autentificadas a lo largo de más de 40 años de investigación. El doctor Frank Crane era pastor de una pequeña iglesia en Chicago, de la que apenas se ganaba la vida. Como alumno de este autor, descubrió el milagro que le produjo la idea de publicar sus sermones en una columna periodística sindicada que le reportaba unos ingresos de más de $75,000 anuales. ¿Qué tiene que ver todo esto con el dominio del miedo y del dolor físico y las múltiples frustraciones que uno puede encontrar a lo largo de la vida? ¿Cómo puede el principio que ayuda a la gente a enriquecerse económicamente servir también para separar el dolor físico del taladro del dentista o del bisturí del cirujano? Tenga paciencia, lea atentamente, con la mente abierta, y tendrá las respuestas a estas y a todas las demás preguntas que puedan surgir en su mente antes de que se le revele el milagro. Si usted exigiera impacientemente que el milagro le fuera revelado en el primer capítulo de este volumen, el autor le respondería contándole algo que le ocurrió cuando era muy pequeño, pero que le causó una impresión duradera en su mente. El abuelo llevó un poco de maíz al gallinero, lo esparció por el suelo de tierra y luego lo cubrió cuidadosamente con paja. Cuando le preguntaron por qué se había tomado tantas molestias, respondió: por dos buenas razones. En primer lugar, cubrir el maíz con paja para que las gallinas tengan que escarbar para encontrarlo,
les da el ejercicio que necesitan para estar sanas y, en segundo lugar, les da la oportunidad de divertirse, demostrando lo listas que son al encontrar el maíz que creen que he intentado esconderles. Y ahora, pasemos al análisis de algunos de los milagros menores que uno debe comprender y evaluar adecuadamente antes de que se pueda revelar la naturaleza del milagro mayor, que le da a uno una vida transformada. Tal vez el más incomprendido de todos estos milagros sea el que se describe en el capítulo siguiente, porque revela el punto de partida del que uno debe arrancar para cambiar las circunstancias de la vida que no desea, por las que sí anhela. Capítulo 3. La ley del crecimiento a través del cambio. El primer milagro de la vida. El eterno cambio ha sido elegido para encabezar la lista de los milagros de la vida, no esencialmente porque sea el más importante de los aquí descritos, sino por la razón de que es al que más amargamente se opone la gran mayoría de la raza humana. No comprenderlo y no adaptarse a él es la causa principal de todos los fracasos y derrotas personales. Los cambios en nuestro modo de vida han revelado durante la primera mitad del siglo XX más secretos de la naturaleza de los que se habían descubierto durante todo el pasado de la civilización. Entre ellos se encuentran la invención del automóvil, el teléfono, la radio, la televisión, el cine sonoro, los aviones, el radar y la telegrafía sin hilos, todos ellos producidos por procesos siempre cambiantes de la mente humana. El cambio es la herramienta del progreso humano, tanto en los asuntos de las naciones como en la vida de los individuos, y la empresa o industria que se niegue a seguir avanzando a través del cambio está condenada al fracaso. El gran estilo de vida estadounidense, que ha proporcionado al pueblo el más alto nivel de vida que el mundo haya conocido jamás, ha sido el producto de un cambio continuo. La ley del cambio es una de las leyes inexorables de la naturaleza, sin la cual no podría haber existido una realidad como la civilización. Sin la ley del cambio, la raza humana seguiría estando donde empezó, en el mismo estado que todos los demás animales y criaturas de la Tierra, que están eternamente atados y limitados por un patrón de instinto, más allá del cual nunca se elevan. A través de la ley del cambio, conocida popularmente como evolución, la raza humana ha abandonado lentamente la línea de base de la familia animal, donde el destino de todos los seres vivos estaba fijado por un patrón de vida instintivo, y ha evolucionado hacia grados de inteligencia cada vez más altos, hasta que el hombre es ahora algo infinitamente más grande que los 30.000 dioses fabricados por él, a quienes él ha adorado desde el comienzo de su largo y tortuoso viaje de ascenso. Toda la historia de la humanidad, el registro de la vida en todas sus formas, es un patrón claramente marcado de cambio perpetuo. Ningún ser vivo es el mismo 2 minutos seguidos, y este cambio es tan inexorable que todo el cuerpo físico del hombre experimenta un cambio completo, con un reemplazo de todas sus células físicas cada 7 años. La ley del cambio es el dispositivo del Creador para separar al hombre del resto de las familias animales. También es el mecanismo por el cual las verdades eternas de la vida, los hábitos y los pensamientos de los hombres se remodelan continuamente en un mejor sistema de relaciones humanas que conduce a la armonía y a una mejor comprensión entre los hombres. Y es uno de los dispositivos que uno debe utilizar para dominar los hábitos fijos que causan el miedo al dolor físico. A través de la ley del cambio, los hábitos de los hombres, que no se ajustan al modelo general y al propósito del universo, se rompen periódicamente por guerras, epidemias de enfermedades, sequías y otras fuerzas irresistibles de la naturaleza que obligan al hombre a liberarse de los efectos de sus locuras y empezar de nuevo. Esta misma ley de cambio, que nivela a los pueblos de todas las naciones a la línea de base del plan general del universo, se aplica con igual fuerza a los individuos que no logran interpretar y adaptarse a las leyes de la naturaleza. Conformarse al plan general o perecer es la advertencia de la naturaleza. Los temores y los fracasos de los hombres,
Los choques y las decepciones en las relaciones humanas, todo está diseñado para sacudir al hombre de los hábitos a los que tan tenazmente se aferra, para que pueda adoptar, abrazar y beneficiarse de mejores hábitos de crecimiento. Todo el propósito de la educación, o al menos así debería ser, es iniciar la mente del individuo para que crezca y se desarrolle desde dentro. Hacer que la mente evolucione y se expanda a través de cambios constantes en los procesos del pensamiento, de modo que el individuo pueda llegar a conocer sus propios poderes potenciales y así ser capaz de resolver sus problemas personales. La prueba de que esta teoría se ajusta a los planes de la naturaleza puede encontrarse en el hecho de que las personas mejor educadas de todos los tiempos son las que se gradúan en la gran universidad de la vida, a través de golpes duros y de experiencias que les obligan a desarrollar y utilizar su poder mental. La ley del cambio es una de las mayores fuentes de educación. Comprende esta verdad y ya no te opondrás a los cambios que te proporcionan una mayor comprensión de ti mismo y del mundo en general. Y ya no te resistirás a que la naturaleza rompa con algunos de los hábitos que has formado y que no te han aportado paz mental ni riquezas materiales. Los rasgos que el Creador desaprueba más enfáticamente en los seres humanos son la autocomplacencia, la procrastinación, el miedo, la duda y las limitaciones autoimpuestas, todas las cuales conllevan duras penas que se imponen a aquellos que se entregan a tales rasgos. La ley del cambio obliga al hombre a seguir creciendo. Siempre que una nación, una institución empresarial o un individuo deja de cambiar y se instala en la rutina de los hábitos rutinarios, algún poder misterioso entra y rompe la configuración, rompe los viejos hábitos, sienta las bases para hábitos nuevos y mejores. En todo y en todos, la ley del crecimiento pasa por el cambio eterno, la flexibilidad de la personalidad, la capacidad de un individuo para adaptarse a todas las circunstancias que afectan a su vida, es uno de los principales factores de una personalidad atractiva. Además, es el medio de adaptación a la gran ley del crecimiento a través del cambio. La Ford Motor Company se piramidó desde el humilde comienzo de una fábrica de ladrillos de una sola habitación hasta convertirse en uno de los mayores imperios industriales del mundo, que proporciona empleo directo e indirecto a cientos de miles de personas. Henry Ford, el fundador, a pesar de todos sus rasgos de genialidad en la gestión industrial, estuvo a punto de hundir el negocio al menos en 2 ocasiones porque su capacidad de flexibilidad, la habilidad para cambiar, no había ido a la par de sus años. Tras su muerte, la empresa pasó a manos de su nieto, un joven en comparación con el fundador, pero con una gran flexibilidad y voluntad de seguir la ley del crecimiento a través del cambio. En cuestión de pocos años, el joven transformó el imperio industrial Ford en una institución muy superior a todo lo que su abuelo había logrado durante toda su vida. En las relaciones laborales, en la gestión industrial, en el diseño y el estilo de los automóviles, el joven Henry Ford demostró ser un hombre que invitaba al cambio en lugar de luchar contra él, y aplicando su sabiduría, se convirtió de la noche a la mañana en un mago de la industria. Por todas partes el alma del hombre grita, diciendo en efecto: despierta, sé sabio contigo mismo, deshazte de tus viejos hábitos antes de que te aten a la esclavitud y te obliguen a volver para otro intento de vida a través de una nueva encarnación. Si quieres terminar el trabajo mientras estás aquí, debes adaptarte a la gran ley del cambio y seguir creciendo. El alma del hombre grita con palabras de advertencia y dice: toda circunstancia que toca tu vida, sea agradable o desagradable, es molienda para tu molino de vida. Acéptalo como tal, tritúralo en el modelo de vida que has elegido y deja que te sirva, en lugar de atormentarte con el miedo y la preocupación. Una antigua familia de Virginia nació y creció en las montañas del suroeste de Virginia, en relativa pobreza. Por fin llegó el ferrocarril y se pusieron en explotación los ricos yacimientos de carbón. Esta familia vendió sus tierras de montaña por una suma fabulosa, se trasladó a la ciudad y construyó una casa nueva y moderna. Cuando la casa estuvo terminada, con 3 cuartos de baño equipados con todas las comodidades modernas, la esposa se negó a permitir que se pagara al contratista porque alegaba que el trabajo no estaba terminado. ¿Qué falta?,
preguntó el contratista. Usted sabe muy bien lo que falta, respondió la mujer. No hay un excusado en el patio trasero. Bueno, explicó sorprendido el contratista. Los baños en el patio pasaron de moda en la ciudad. Ahora tiene 3 hermosos cuartos de baño dentro de la casa, donde podrá realizar todas las atenciones corporales necesarias en privado y con gran comodidad. Toda mi vida, exclamó la esposa, he disfrutado leyendo el catálogo de Sears en mi excusado del patio, y no tengo intención de renunciar a ese placer a mi edad. Construye ese excusado, o no tendrás dinero. Cuando el excusado estaba construido, la esposa lo inspeccionó y argumentó. No servirá. Solo tiene un agujero en el asiento, y siempre hemos tenido 2. Así que se hizo otro agujero, y por si fuera poco, el contratista instaló cañerías para el agua caliente y fría, así como un teléfono para que la rica anciana pudiera atender sus obligaciones sociales y, sentada en su excusado, leer su catálogo de Sears. La autocomplacencia y los viejos hábitos habían vencido al cambio y al progreso. Cuando se introdujeron por primera vez las cajas registradoras, los fabricantes tuvieron grandes dificultades para conseguir que los comerciantes las instalaran, y los vendedores en general sufrieron espasmos a causa de ellas. Los dependientes no veían con buenos ojos los nuevos dispositivos por considerar que sugerían que eran deshonestos, y los comerciantes protestaban porque el coste de las máquinas, más el tiempo necesario para su funcionamiento, mermaría demasiado sus beneficios. Pero la ley del cambio es persistente e inevitable. Hoy en día, ningún comerciante en su sano juicio trataría de dirigir un negocio de venta al por menor, en el que solo él tuviera que manejar los recibos de caja, sin la ayuda de la caja registradora. Cuando el Congreso de los Estados Unidos obligó a poner en marcha el sistema bancario de la Reserva Federal, los banqueros en general lanzaron un aullido de protesta. El sistema significaba un cambio radical, y los banqueros, como todo el mundo, se oponían a cualquier cambio que rompiera con sus formas establecidas de hacer negocios. El sistema bancario de la Reserva Federal demostró ser la mayor salvaguarda para los bancos que jamás se haya introducido. Y hoy en día, si se sugiriera la abolición del sistema, los banqueros probablemente lanzarían un grito igual de fuerte contra el cambio. De la mayor importancia es el hecho de que el Creador proporcionó al hombre el único medio por el cual se ha separado de la familia animal y ha ascendido a los estados espirituales, donde puede ser el amo de su propio destino terrenal. Este medio es la ley del cambio. Por el simple proceso de cambiar su actitud mental, el hombre puede dibujar para sí mismo cualquier modelo de vida que elija y convertirlo en realidad. Esta es la única cosa sobre la cual el hombre ha sido provisto de poderes irrevocables, incuestionables e indiscutibles de control absoluto. Un hecho que sugiere que debe haber sido considerado por el Creador como la prerrogativa más importante del hombre. Los dictadores y los aspirantes a conquistadores del mundo van y vienen. Siempre se van porque no forma parte del plan general del universo que el hombre sea esclavizado. Más bien forma parte del patrón eterno que cada hombre sea libre, que viva su propia vida a su manera, que controle sus pensamientos y sus actos, que haga su propio destino terrenal. Por eso el filósofo, que mira hacia atrás en el pasado para determinar lo que va a suceder en el futuro aún no nacido, no puede entusiasmarse porque un Hitler o un Stalin se regodeen momentáneamente en la luz de su propio ego y amenacen la libertad de la humanidad. Porque estos hombres, como todos los de su calaña que les han precedido, se destruirán a sí mismos con sus propios excesos, sus vanidades y sus ansias de poder sobre el mundo libre. Por otra parte, estos aspirantes a estranguladores de la libertad humana pueden ser solo demonios que, sin saberlo, sirven como tropas de choque para despertar al hombre de su complacencia y dar paso al cambio que traerá nuevas y mejores formas de vida. La naturaleza conduce al hombre a través de un cambio tras otro por medios pacíficos mientras el hombre coopere, pero recurre a métodos revolucionarios si el hombre se rebela, se descuida o se niega a ajustarse a la ley del cambio. El método revolucionario puede consistir en la muerte de un ser querido o en una enfermedad grave. Puede traer consigo un fracaso en los negocios o la pérdida de un empleo.
lo que obliga al individuo a cambiar de ocupación y buscar empleo en un campo completamente nuevo, donde encontrará mayores oportunidades que nunca habría conocido si no hubiera roto sus viejos hábitos. La naturaleza impone la ley de la fijación de los hábitos en todo ser vivo inferior al hombre, e impone con la misma firmeza la ley del cambio en los hábitos del hombre. La naturaleza proporciona así el único medio por el cual el hombre puede crecer y evolucionar de acuerdo con su posición fija en el plan general del universo. La primera gran adversidad de Thomas Edison se produjo cuando su maestro le envió a casa después de solo 3 meses en una escuela graduada, con una nota a sus padres diciendo que no tenía capacidad para recibir una educación. Nunca volvió a la escuela, es decir, a una escuela convencional, pero empezó a formarse en la gran Universidad de los Golpes Duros, donde adquirió una educación que le convirtió en uno de los mayores inventores de todos los tiempos. Antes de graduarse en esa universidad, fue despedido de un trabajo tras otro, mientras la mano del destino le guiaba por los cambios esenciales que le prepararon para convertirse en un gran inventor. Una educación formal tal vez habría arruinado sus posibilidades de convertirse en un gran inventor. La naturaleza sabe lo que hace cuando la adversidad, el dolor físico, la pena, la angustia, el fracaso y la derrota temporal lo alcanzan a uno. Recuérdalo y aprovéchalo la próxima vez que te encuentres con una adversidad. Y en lugar de gritar de rebelión o temblar de miedo, mantén la cabeza alta y busca en todas direcciones esa semilla de un beneficio equivalente que se lleva en cada circunstancia de adversidad. Nunca me asustan los cambios revolucionarios en mi vida, ya sean voluntarios o forzados por circunstancias de naturaleza desagradable sobre las que no tengo control, porque al menos tengo control sobre mi reacción a estas circunstancias. Y ejerzo este privilegio, no quejándome, sino buscando esa semilla de un beneficio equivalente que cada experiencia lleva consigo. El libro que estás leyendo es literalmente el producto de más de 40 años de cambios continuos y a menudo drásticos que he tenido que hacer en mi forma de vida. Muchos de los cambios fueron forzados, algunos de ellos fueron voluntarios, pero todos ellos se sumaron, por fin, a la revelación del secreto de la paz mental y la prosperidad material. Cuando Andrew Carnegie me encargó que comenzara a investigar para preparar la organización de la primera filosofía práctica de realización personal del mundo, estaba tan poco preparado para el trabajo que, la verdad, no supe el significado de la palabra filosofía hasta que la busqué en un diccionario. Si alguna vez alguien empezó un trabajo partiendo de cero, yo empecé ahí mismo. Lo que tenía que hacer para prepararme para cumplir con éxito el encargo que me había hecho el señor Carnegie no era un mero cambio. Era prácticamente un trabajo de reconstrucción completa. Tal vez fue una suerte, porque los conocimientos que adquirí en mis propias luchas personales me condujeron finalmente a la revelación del milagro supremo, que es el propósito central al escribir este volumen. El trabajo de reconstrucción incluyó el cambio de hábitos de fracaso creados por mí mismo por hábitos de éxito creados por mí mismo, que finalmente me dieron una vida equilibrada que incluye todo lo que deseo o necesito para el estilo de vida que he elegido. Entre otros cambios que tuve que hacer para prepararme para el trabajo de mi vida estaban los siguientes. A. Sanar el hábito de venderme a otros por falta de confianza en mí mismo. B. Liberarme del hábito de ceder a los 7 miedos básicos, incluido el miedo a la mala salud y al dolor físico. C. Eliminar el hábito de atarme a la tristeza y la necesidad a través de mis limitaciones autoimpuestas. D. Romper el hábito de la negligencia al tomar posesión de mi propia mente y dirigirla a la consecución de todos mis deseos. E. Curarme del hábito de no poder relacionarme con el reconocimiento y liberarme del deseo mediante un espíritu de humilde gratitud. F. Cambiar el hábito de esperar cosechar antes de haber sembrado, confundir mis necesidades con mi derecho a recibir. G. Curarme de la falsa creencia de que solo bastaba la honestidad y la sinceridad de propósito para alcanzar el éxito. H. Cambiar la falsa creencia
de que la educación solo llega a través de los medios de enseñanza superior. Y corregir el hábito de descuidar, programar mi vida con un presupuesto y uso práctico del tiempo. J. Curarme del hábito de no dedicar la mayor parte de mi tiempo a la búsqueda de mi propósito principal, definido en la vida. K. Cambiar mi hábito de impaciencia. L. Corregir el hábito de no hacer inventario de todas mis riquezas intangibles y expresar gratitud por ellas. M. Corregir el hábito de creer que es más beneficioso recibir que dar. N. Por último, pero no menos importante, corregir el hábito de la negligencia en reconocer la fuente de la inteligencia infinita y los medios de contactarla y utilizarla para cualquier propósito deseado, mediante la aplicación del milagro supremo. Estos no representan toda la lista de cambios que tuve que hacer en mis hábitos de pensamiento y acción, pero son algunos de los más importantes, de los que será obvio que la ley del cambio ha jugado un papel importante en mi vida, e igualmente obvio que si no hubiera hecho estos cambios, me habría privado del privilegio de dar al mundo una filosofía viable de éxito personal, que me ha traído más reconocimiento del que una persona necesita en este plano de la vida. Al presentar estas circunstancias íntimas de mi vida con tanta franqueza, espero que reconozcas que te estoy preparando para aceptar la verdad de que quizás tú también necesites cambiar algunos de tus hábitos antes de que puedas disfrutar de una vida plena y bien equilibrada, hecha según tu propio patrón y estilo de vida. El grado en que necesitarás hacer cambios en tus hábitos actuales es algo que tendrás que decidir tú mismo, pero la lista debe incluir el dominio de los 7 miedos básicos si aspiras a conseguir una vida equilibrada que incluya paz mental. Los 7 miedos básicos son los siguientes. 1. El miedo a la pobreza. 2. El miedo a la crítica. 3. El miedo a la mala salud y al dolor físico. 4. El miedo a la pérdida del amor. 5.